Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, llevándote la palabra del Señor hasta tu hogar, hoy con un nuevo tema de formación espiritual. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ustedes han escuchado que a lo largo de estos temas, de la historia, de las religiones, sectas, etcétera, tenemos que tener claro que solamente hay una iglesia. Y si tú estás en la iglesia de Cristo, en la que Él fundó, en los apóstoles, especialmente en el apóstol Pedro, estás en la iglesia verdadera. No porque yo lo digo, no porque los católicos lo digamos, sino por las características que Cristo mismo delega a su iglesia, y una de ellas es, ¿cuál fue el nombre que Dios se dio de sí mismo ante Moisés? ¿Te recuerda? Fue el yo soy. El yo soy, que es un nombre propio, que es un verbo. Y ese verbo es el que en el Antiguo Testamento no se le podía nombrar a Dios Yahvé, que es el nombre que significa ser o estar. Incluso hasta las mismas Biblias evangélicas, estimados hermanos, en las más antiguitas, en el final de la Biblia, donde le llaman, parece que glosario y todo eso, complemento de los textos bíblicos. Yo tengo una Biblia, lastimosamente no es el tema ahorita de querer confrontar a los hermanos separados como tema apologético. Pero, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque hoy nos va a decir Jesucristo que su nombre es Yo Soy. ¿El nombre de quién? Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto en el Nuevo Testamento. Pero que Jesucristo es Hijo eterno del Padre, es decir, que Jesús ya existía antes de la creación del universo. Y por eso hoy se va a comparar o va a tomar el ejemplo él de Abraham. Abraham, sabemos nosotros que uno de los más antiquísimos de lo que es la Iglesia Católica. Lo antiguo, ¿verdad? Entonces Abraham, a Abraham, Dios le dio el título de padre en la fe de muchas naciones, de muchas generaciones. ¿Y por qué los hermanos separados dicen que no hay que llamarle padre a nadie? Si la Biblia dice que a Abraham. Quiero leérselo mejor para que ustedes lo oigan de palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo, y luego vamos a complementar con lo que estamos queriendo decir. Jehová es un nombre compuesto. Kyrios es el nombre del Señor en griego. Adonai es un nombre en hebreo, que son nombres que se le han dado también a Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. Eso que decía el Shaddai, el Omnipotente. Vea cuántos nombres se le ha dado a Dios durante el plan salvífico de Dios, es decir, desde el Éxodo hacia acá. San Juan capítulo 8, en los versos del 51 al 59, vamos a leer lo siguiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que guarda mis palabras no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Oiga los famosos judíos, que es lo que le decía a nuestro Dios, Jesucristo, que era víctima de una posesión satánica. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mis palabras jamás probará la muerte. Como queriendo decir, ¿verdad? Tú estás mintiendo, porque ninguno de nosotros humanamente vamos a ser o vivir más que nuestros profetas o Abraham. Tanto que respetaban los profetas y Abraham, pero que no habían descubierto en Jesucristo a Dios. Es cuando el ser humano está cegado,
espiritualmente, cuando el ser humano no tiene visión de Dios, sino todo lo toma en contra o todo está en otra visión. Visión es de ver o ambición es de querer. Entonces la visión de Dios era contraria. Y tú dices que quien guarda mis palabras jamás probará la muerte. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham? Vea, le dicen, yo voy a checar, voy a darle su rayadito a esto, porque esto es para los hermanos separados. Maldito o prohibido quien le llama padre a alguien en la tierra. Si al mismo Abraham le llamaron padre de la fe, y no solamente el ser humano, que Dios mismo, es más los judíos. Murió lo mismo que murieron los profetas. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Qué pregunta, interpelación, negación, duda, falta de fe, dureza de corazón en estas personas judías en contra de nuestro Señor? Lógico, siempre yo trato de decirlo, que aclaremos bien, porque ellos sí, de verdad, como estaban aprendiendo a conocer al Señor, lo desconocían en totalidad, ¿verdad? El misterio. Jesús le contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Esto es la vanagloria que se da al ser humano. El yo aquí, el yo allá. Sin mí no hacen nada, sin mí no pueden hacer nada. Es que solo yo, es que yo aquí. Y nosotros decimos, no, este es un yoyo. En yoyo se convierte. ¿Y yoyo qué quiere decir? Soberbio, altanero. Continúo. Jesús le contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es lo que decimos nosotros, ¿verdad? La gente a la que tiene que dar testimonio o hablar en favor de nosotros si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Como lo dice cuando pone a un presidente, de verdad, si mal no me recuerdo, no me recuerdo bien, pero le dice que la patria os demande, o sea, que el pueblo os demande si el presidente de la república no hace las cosas debidamente como tiene que hacerlas o como Dios manda. El mismo que ustedes llaman nuestro Dios, ¿vea? Es el Padre quien me da gloria. ¿Vea? Entonces, si el Padre Dios glorificaba a Jesucristo, ¿por qué nosotros vamos a dudar como lo dudaban los judíos? Si hoy en día alguien duda de que Jesús es Dios, está más que equivocado. No sabe lo que está haciendo. No sabe nada. Ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. ¿Quién conoce más a Dios que Jesucristo, que estuvo con el Padre, que viene del Padre, sino Él? ¿O has ido tú alguna vez ya a hablar con Dios en el cielo? ¿Te consideras tan santo que ya estás en el cielo sin antes morir, sin antes arrepentirte o pagar tus culpas? Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo sus palabras. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, oiga, otra vez que surge esta frasecita para los hermanos separados. San Juan 8, digan a los hermanos separados. Lee en el versículo, subrayamos el versículo 53 y verso 56, donde Jesús mismo dice, padre de ustedes es Abraham. Se alegró pensando ver mi día. ¿Vea? Dígame usted, aquí le doy una pregunta. ¿Jesús no es Dios para usted? Si usted me dice no, aquí está la respuesta. Jesús existía antes que Abraham. Y dígame usted si Abraham es de ayer. Dígame usted si usted conoció a Abraham en persona. No. Y oiga lo que dice aquí, lo voy a letreado para que lo entienda bien. Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Porque Abraham tuvo ese privilegio de haber conocido a Jesucristo,
cuando Jesucristo no había venido todavía a la tierra. Y él dice, quiso ver las maravillas de Cristo en la tierra, pero lo vio en una forma, como se dice en otros, como en visión, como en sueño. Pero si usted me dice que Jesús no es Dios, está equivocado, porque aquí Jesús mismo está diciendo que él existió antes o en el tiempo ya de Abraham. ¿Y desde dónde comienza el nacimiento de Jesús? Nuevo Testamento, Mateo 1, 18 en adelante, Lucas capítulo 1 y 2. Vea, y aquí Jesús está remontando a Abraham. Solo el que no quiera oír o poner atención va a ser ciego y sordo a la vez. Entonces los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años, claro, porque tenía ¿cuánto? 33. ¿Y dices que has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes de Abraham, que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué le dije hace unos minutos cuando comencé la transmisión? El nombre de Dios en el Antiguo Testamento fue yo soy. ¿Ve? Entonces, si Jesús mismo se da ese nombre, quiere decir que Jesús mismo es Dios. Pero los hermanos testigos de Jehová no aceptan esto, ni nunca lo van a aceptar, porque para ellos Jesús no es Dios. Es como un Dios, dice en su Biblia, Nuevo Mundo para el que se llama, capítulo 1 de San Juan, versículo del 1 al 3. Y el verbo era como un Dios con D minúscula. No dice como un Dios con D mayúscula. Porque nuestra iglesia sostiene que Jesús es Dios. Como Dios Padre Todopoderoso. Mientras ellos lo asemejan o lo ponen como ejemplo, como alguien que se quiso parecer o se pudo parecer a Dios, pero que nunca fue Dios. Esa es la imagen, la idea, la ideología de los testigos de Jehová. Entonces Jesús mismo está hablando ahora aquí. En verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces dígame usted, si Jesús no era Dios. Termino con esta frase porque llegamos al verso 59. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Estimados hermanos, ¿qué más claro el tema que hoy estamos reflexionando? Dígame usted si Jesús no era Dios. Si hoy no lo entendemos, no lo queremos entender o aceptar, ya es un problema. A esta gente judía en aquel tiempo se le podía perdonar todo eso, porque ya dijimos que ellos no lograron entender, porque ellos no lo conocían a plenitud como 2000 años después, o sea, ahora nosotros ya hemos oído, lo oímos, lo escuchamos y así lo creemos. Jesucristo, estimados hermanos, nos está dando la clave, se está revelando al mundo a través de los judíos, del labio de San Juan en el capítulo 8. Todo comienza el padre Abraham. ¿Es pecado llamarle padre entonces a un sacerdote? Porque nos enseña la fe, porque nos encamina y nos acompaña a Dios. Dígame usted, si usted me dice sí es pecado, usted es protestante. Independientemente le acepta la religión, denominación que usted vaya. Pero usted no es cristiano ni es iglesia, discípulo del Señor. Y se lo voy a corroborar antes de terminar. Y vamos a ir, oiga bien, al capítulo 17, verso 3 del Génesis. Al comienzo de la Biblia, hermanos. De punta a punta estamos ahorita. Y se va a dar cuenta usted lo que dice Génesis en el capítulo 17, versículo 3. Dice así: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Escuche bien, la alianza que voy a pactar contigo, le dijo Dios a Abraham. Tú serás el padre de una multitud. Dígame usted qué quiere decir eso.
¿Quién le dio el mote, el nombre entonces a Abraham de ser padre de una multitud de naciones? Dios. ¿Quiere decir usted enojado? Reclámele a Dios, hermano. Nadie le había explicado a usted eso nunca. Reclámele a su pastor que le ha estado mintiendo, le ha estado engañando, porque no disciernen la Sagrada Escritura con la visión de Dios, sino desde el punto de vista pleito, diferencia con nuestra iglesia. Estimados hermanos, todo es envidia, rivalidad a la iglesia católica. Ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham. Vea, Dios le cambia el nombre por la misión que le encomienda en esta oportunidad a Abraham. Ya no se llamará en adelante Abraham, sino Abraham. ¿Qué significa Abraham? Te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Padre. Y entonces, ¿es pecado llamarle padre a Abraham? Si tú dices que sí, es porque le crees más al hombre que te está engañando, a tu pastor, que a Dios mismo. Porque fue Él el que le cambió el nombre. Siempre que Dios cambia un nombre a una persona, es por una nueva misión que le está encomendando. ¿Se acuerda el nombre de Jacob? ¿Y qué le puso después Dios? Fuerza de Dios, poder, fortaleza de Dios. Porque Jacob mismo combatió, peleó contra el mismo Dios. A otro más importante, aunque usted no lo quiera aceptar o creer, San Pedro. ¿Cuál era el nombre propio de Pedro antes? Simón. Simón el pescador, el antes y el después, Pedro, la piedra donde Cristo edifica su iglesia. La iglesia de Cristo, Cristo mismo la quiso fundar, cimentar en Pedro y en los apóstoles. Te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia. Después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. ¿Vea? Es decir, de generación en generación, Dios a través de Abraham hizo ese pacto, esa alianza, ese juramento de ser padre de toda la multitud, sin quitarle también el nombre de padre en la fe. Padre en la fe, porque un padre en la fe es el que guía, el que acompaña. Es el papel que hizo Abraham. No es que nosotros tengamos a Abraham o a los sacerdotes como dioses, hermanos. No, quítense ya de esa mentalidad, hermanos. Maduremos en la fe. Ya no caigamos en la trampa de tantos demonios vestidos de oveja. Tu hermano en Cristo te pide disculpas también porque vea, 18 minutos ya de transmisión y yo sé que para ustedes el tiempo es oro, como los megas, o sea, datos de internet son caros. Bendiciones para todos. Ayúdenme a compartir nuestros videos, ayúdenme a llegar a más lejos para que seamos misioneros más allá de las fronteras.